Vamos a hablar ahora de vivienda, ¿te parece bien, Edilson? Claro que sí. Unos minutitos, ¿eh? Adelante. Luego tendremos un rato, porque ahora vamos hasta las 10 hablando contigo de este asunto, luego hablaremos y pillamos también a nuestro buen amigo José Luis Pollato sobre, vamos a conocer de última hora ese gran evento de Valencia Emotion, y luego podemos seguir hablando de vivienda largo y tendido. Bueno, a ver, un informe que tenemos por aquí muy reciente tiene que ver con este titular, que lo he encontrado, lo tenéis en Interdiario. El precio de la vivienda se dispara en la Comunidad Valenciana con alzas de hasta el 19%, por ejemplo, en Benidorm. A punto. El mercado residencial en la Comunidad Valenciana ha cerrado el año 2025 con una intensificación del crecimiento de precios, especialmente visible en municipios secundarios y zonas costeras. Según el último informe de TINSA, el 45% de los municipios relevantes en España ya registra subidas interanuales superiores al 10% nominal, una tendencia que lideran, atención, las provincias de Alicante y Valencia, junto a Madrid y Málaga. Este es un poco el escenario que hay. Luego hablamos, por ejemplo, de incrementos: Benidorm 19,1%, Torrevieja 16%, Elche 15,6%. Es decir, es que solo Benidorm y Torrevieja requieren un esfuerzo del 63% de la renta disponible para el pago de la hipoteca, o en Orihuela un 48%. Por parte también en la provincia de Valencia, el crecimiento es robusto y homogéneo en sus municipios clave. Sagunto y Torrent registran subidas idénticas del 12,4% y 12,3%, mientras que Gandía también tiene un 12,3% con carácter interanual. Menudos datos de crecimiento. Así es, José Luis. Los datos, bueno, vienen sustentados de que se están moviendo entre un 15 y un 20% el volumen de compra de inmuebles por parte de extranjeros, que, bueno, no está bien definida esa línea si hablamos de extranjeros residentes o no residentes, por eso hay un baile ahí entre un 13, 14, 15% hasta un 20%. Pero que, bueno, que supone ese atractivo que está teniendo España y en concreto la Comunidad Valenciana por compradores, que ya no solo por el atractivo que tiene la provincia, sino también por, como entenderás, los problemas políticos que hay en el resto de países, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, que está invitando a los movimientos migratorios. Y claro, quieras que no, pues hay un clima más o menos estable en España y en concreto en la Comunidad Valenciana en cuanto a seguridad, empleo, que sí, que luego hay muchos matices. Podemos hablar de asuntos que todo el mundo conoce en su microzona, pero en líneas generales, pues esto es lo que atrae la inversión, la compra de inmuebles y, por supuesto, que se siga tensionando. Por lo tanto, mira, esto es una analogía como lo que nos ha pasado esta mañana con el tráfico. Sí. ¿Sabes? Tantos Por coches el a la estilo. misma hora, pues hay un atasco. Pues esto es lo mismo. Pero es que estamos Tantos hablando... compradores en una misma zona. Claro, pero el incremento, como acabamos de mostrar, según este informe de TINSA, recoge variables o variantes entre un alza del 19% en Benidorm y un 12 y pico por ciento, por ejemplo, en Valencia, en Alicante, en Torrevieja, en Elche, con un 15%. Estamos hablando de unos niveles de subida, de unos porcentajes muy elevados. Muy elevados. Muy elevados, pero bueno, aquí hay varios fenómenos. Uno, que es el que venimos de la crisis del 2008, donde los precios históricamente bajaron muchísimo, ¿vale? Y por tanto ha habido un gap, un margen muy elevado para volver a subir, ¿vale? Con lo cual, pues los porcentajes se ven abultados, desde luego que sí. Hay zonas donde todavía los precios no han superado los precios del 2007 y 2006, que fueron el pico más alto de precios, para que tengas esa referencia. Luego sí que hay zonas que ligeramente lo han superado, ¿vale? Y luego no nos olvidemos del grave problema que tenemos de escasez de vivienda, que esto es un problema que realmente está asentando el asunto de los precios. Es que no hay manera de corregir los precios. Claro que no, porque si no podemos atender esa demanda. Porque tiene que aumentar la oferta. Claro. Es que si no aumenta la oferta, es que de hecho los anuncios que hace el gobierno central lo que hacen es generar tensión y generar dificultades y generar incertidumbre. Con lo cual, el ladrillo, como bien sabes, siempre ha sido un activo refugio para aquellas personas que tienen una economía estable y que se lo pueden permitir. Por tanto, si hay nervios, pues yo tengo mi dinero refugio en el ladrillo, ¿vale? Entonces esto no activa la compraventa de vivienda. Bueno, y otra cuestión también importante, luego después de sobre las 10 y 20, 10 y 25, seguiremos dando más datos de este informe de TINSA, y tiene que ver con la inseguridad jurídica, mientras no solventemos el tema de la ocupación, aunque algunos sigan pensando que no existe,
¿Qué va? no va a salir un parque de viviendas muy importante Ajá. que yo diría que saldrían casi de manera automática al mercado. Todo lo contrario, es que está generando justamente el efecto inverso. Y precisamente es una de... Porque si el precio de los inmuebles nos preocupa, ya lo del alquiler es increíble. O sea, aquí sí que tenemos un problema gordísimo y todos los movimientos que está haciendo el gobierno están yendo en retroceso, están perjudicando cada vez más el mercado del alquiler. Vamos, esto sí que es algo sumamente importante y bueno, sí, esto va única y exclusivamente enfocado a la inseguridad jurídica. José Luis, no hay otro asunto que esté perjudicando más el alquiler que la inseguridad Bueno, jurídica. como hemos dicho aquí en distintas ocasiones en el programa, visto lo visto, que no hay manera de construir esa demanda que recordemos en el último informe del Banco de España, la previsión era que necesitábamos 700.000 viviendas. Y es que en el mejor de los casos, en alguna previsión que hemos visto por ahí, a lo mejor alguna intención del gobierno de llegar a construir 100.000 en un año, que eso solo lo conseguimos durante el periodo del boom inmobiliario. Ujú. Aún a ese ritmo de aquella época necesitaríamos 7 años para cubrir la demanda actual de vivienda que necesita España. Yo no veo una solución al tema de la vivienda a corto plazo, No. francamente. Y seguimos en números acumulativos, porque en el año 25 hablamos que se construyó una media de 2.000 viviendas, ¿vale? Con lo cual, si necesitamos para corregir esto 700.000 viviendas y construyes menos, vienes acumulando todos los años. O sea que en el 2026 otra vez vamos a acumular otro número importante de viviendas. Claro. Y la población creciendo, y la industria creciendo, y el comercio creciendo. Oye, es importante hacer ver que la inversión extranjera, ese 13, 14, entre 15 y 20%, no estamos hablando únicamente de inmuebles residenciales. También hay que tener en cuenta que el sector retail se ha venido reforzando de inversión extranjera, ¿vale? Y el sector industrial, que a su vez generan economía y productividad, en este caso a la Comunidad Valenciana, pero esos crecimientos y esas nuevas empresas que se generan atraen población también.